Muchas gracias. Bienvenidos a nuestra quinta sesión de estas charlas en relación al Día Internacional de los Museos organizados por la Red Mundial de Museos de la Congregación de La Salle. Es para mí un honor y un gusto la presentación del día de hoy que nos realiza don William Andrés Álvarez Moya, dado que nos va a mostrar cómo desde la actividad del museo y cómo de la actividad que realizamos en los diversos museos que estamos, nos interrelacionamos con nuestra comunidad. Don William Álvarez Moya es licenciado en Biología por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, con una vasta experiencia en mediación museal, educación ambiental, conservación y turismo sostenible. Actualmente se desempeña como profesional en educación y comunicación en el Museo de la Salle de Bogotá, donde ha liderado proyectos destacados como Museo Virtual Gaia y Tejiendo Saberes Narrativas Rurales. Su trabajo se enfoca en la ciencia participativa, la divulgación científica y la educación en espacios no convencionales, incluyendo la producción de contenidos como podcasts, talleres y exposiciones itinerantes. La ponencia que nos va a presentar el día de hoy, denominada Tejiendo Saberes, Narrativas Rurales de la Vereda Fátima, un acercamiento del Museo de la Salle a las comunidades, tiene como finalidad divulgar el fortalecimiento de las conexiones entre las comunidades rurales y urbanas de Bogotá, a través de la creación de narrativas museográficas que promuevan la visibilización y valorización de las prácticas sostenibles, conocimientos ambientales y culturales de la comunidad de la Vereda Fátima, como un elemento clave en la identidad y sostenibilidad de la ciudad. Ser parte de nuestra comunidad no solamente es la labor pedagógica y educativa en las universidades y colegios donde nos encontramos, sino también la comunidad a la cual nos extendemos y para la cual la labor de los museos que se gestionaron y crearon desde la Congregación de la Salle son parte de nuestro quehacer diario. William, es un honor que estés con nosotros y te dejo la mesa para, bueno, el chat, el Zoom para que puedas empezar tu charla. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Agradeciendo pues el espacio nuevamente este año, eh, precisamente en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos que nos congrega pues precisamente este 18 de mayo, pues en el cual pues el Museo de la Salle pues ha participado en el marco de diferentes eventos. En el museo organizamos pues toda una actividad digamos, relacionada con el tema y pues en el marco de nuestra exposición temporal que estamos actualmente, Cantares de Plumas y Papel, organizamos todas unas actividades en torno al territorio más diverso de aves en el mundo, pues quisimos, digamos, conmemorar esta fecha en el marco de esta celebración del Día Internacional y además ya que pues muy bien sabido pues hay una competencia mundial de observación de aves, siendo pues nuestro país siempre como el que registra más especies de aves. Pues digamos en el marco, digamos también entendiendo que a nivel mundial habla mucho del intercambio de esos conocimientos, sus saberes alrededor de las comunidades, pues el Museo de la Salle, no solo pues el día de hoy, sino el día de mañana, pues va a mostrar dos ponencias, una alrededor de la historia, digamos, del reconocimiento que hemos hecho del legado histórico del museo, que mañana lo van a mostrar María Camila y Juliet, sino también pues en este marco también quisimos compartir este proyecto que no habíamos podido mostrar el año pasado, en el cual fue en el marco de una convocatoria que el museo ganó con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el año 2024, alrededor de una comunidad que habita cerca del museo, que es la comunidad de la Vereda Fátima, en el proyecto Tejiendo Saberes Narrativas Rurales de la Vereda Fátima. Entonces, como ustedes pueden ver en las fotografías, realmente pues se denomina Vereda Fátima porque está la Virgen de Fátima. Traía en los años 60 a la población directamente al lugar donde ustedes se encuentran. Anteriormente era una capilla que cuidaba a las personas que habitaban la zona, pero digamos tiene también toda una historia alrededor de lo que pudimos tejer alrededor de esos conocimientos de la comunidad y fue elaborada en Francia en los años 20. Luego llegó a la Iglesia de las Aguas, estuvo ubicada ahí cerca en la falda de la montaña,
y luego para generar como una especie de triángulo entre Monserrate y Guadalupe, que son como dos montañas principales acá en Bogotá, se colocó esta capilla. Principalmente también es curioso entre los habitantes que esta virgen trajo la luz a la, digamos, a la zona, entonces pues asocia a la virgen con la luz precisamente, con ese tipo, pero digamos es una zona que pues ha pasado por todo un proceso histórico bien interesante. Entonces es lo que les como vengo a comentar el día de hoy. Digamos, todo esto se enmarca en dentro del proceso de apropiación social del conocimiento. Eh, digamos que tienen que tener todas las instituciones o centros culturales, digamos, en nuestro país para ser reconocidos por el MinCiencias. Y dentro de esos procesos hay varias líneas estratégicas que ellos toman en cuenta para que la institución pueda desarrollar esas actividades. Entonces, una es, digamos, la transferencia o intercambio de conocimiento que se logra a través de diferentes mecanismos que pueden ser artículos científicos, investigaciones y demás. La gestión del conocimiento para la apropiación, que es cómo se desarrollan esos mecanismos o esas producciones y se logra establecer, digamos, procesos de alianzas con otras instituciones. También la comunicación de las ciencias de la tecnología y la sociedad a través de procesos de divulgación científica, cómo se crean eventos o jornadas de socialización de esos proyectos que desarrollan las instituciones. Y por último, y uno de los más preponderantes hoy en día es la participación ciudadana. Entonces, dentro de ese proceso de la participación ciudadana se enmarca el proyecto. Digamos que eso va en línea un poco en el marco de lo que queríamos lograr y en esa línea estratégica que lleva el museo al desarrollo de las comunidades. Hoy en día, digamos, las ideas de los museos que están como cerrados un poco solo a la exhibición o al desarrollo digamos, de las colecciones, digamos, un poco ha variado incluso desde la misma conceptualización de ICOM, donde busca que se desarrolle unos procesos de participación mucho más activos con las comunidades, incluso desde la misma museología. Entonces, es donde el museo tiene que generar otros espacios, otros proyectos, otras miradas para que la ciudadanía pueda intervenir. Entonces, digamos que en el marco de este proyecto, pues quisimos ahondar un poco más sobre nuestras relaciones socioculturales y el museo precisamente se encuentra cercano a los cerros orientales. Entonces, digamos como pues tenemos un poco de público que no pertenece a Bogotá, un poco para contextualizarlos, pues Bogotá es una ciudad, digamos, urbana de aproximadamente alrededor entre unos 15 a 20 millones de habitantes, tiene digamos, es la capital del país y tiene, pues, está cubierto por una franja montañosa que es una franja de protección ambiental que se denomina, pues, los cerros orientales. Estos cerros orientales han pasado, pues, por una diversa historia ambiental a lo largo de todo su proceso histórico. Inicialmente Bogotá no era como tal una sabana, sino un lago, que era el lago Humboldt, que posteriormente, si algunas tienen la oportunidad de visitar nuestra ciudad, van a encontrar que esos remanentes de ese gran lago Humboldt son lo que hoy conocemos como los humedales. Este lago fue cantado precisamente, pues hay una leyenda acá alrededor de esa temática del lago, es que fue liberado pues por Bochica cuando hizo el salto del Tequendama. Entonces ese lago se fue secando, pero fue dando lugar a que poblaciones de diversos tipos de diversidad, de ellos algunos parientes de los mastodontes, algunos glifodontes, algunos, digamos, diferente tipo de mamíferos y animales y aves colonizaran esas sabanas a lo largo de todo ese proceso, a medida que también se generaban un proceso de deshielamiento de esas zonas, ¿sí? Por eso es que también en algunas zonas de Bogotá también se encuentran ciertos registros fósiles correspondientes a otros periodos donde habitan más que todo bivalvos o moluscos, precisamente por ser, digamos, cercano a zonas marítimas. Digamos que eso también tiene que ver con la historia geológica de Colombia. Posteriormente, después una colonización humana de ese mismo territorio.
y principalmente ellos no se asentaron cercano a los cerros orientales, sino se asentaron en zonas más ligadas a la parte de los de los humedales, precisamente. Entonces, en las zonas de los humedales, ellos fue donde, digamos, precisamente hicieron todos los cultivos de agricultura urbana, digamos, de procesos, digamos, eh, religiosas, donde hubo los principales asentamientos indígenas. Ya los cerros los utilizaban como medios de comunicación entre los diferentes cabildos o diferentes zonas. Posteriormente, eh, de esa colonización, pues varias de esas especies desaparecieron, varias especies de esos animales desaparecieron y empezó, digamos, ya después de la conquista o la colonia, empezó a generarse un asentamiento urbano central que luego se fue expandiendo a lo largo del tiempo, también cambiando sus prácticas agrícolas, entre ellos precisamente un proceso, digamos, de depredación, digamos, de los recursos naturales en esa época, especialmente los cerros orientales, que llegaron en ciertas épocas a no tener, digamos, presencia, digamos, de especies arbóreas. Incluso cuando llegaron los hermanos lasallistas, en algunas fotos que nosotros tenemos, pues aparecen totalmente los cerros descapotados porque pues era la fuente de recurso que ellos utilizaban para cocinar, precisamente. En ese proceso, aproximadamente inicios del siglo XX, fue que empiezan a llegar los primeros pobladores a la vereda Fátima. Y pues ellos se acoplan, ahorita vamos a ver, a todo ese entorno urbano que hay, y empieza, digamos, todo ese acoplamiento de ese tejido social alrededor de la ciudad, ¿sí? Como tal. Ah, mm. Bueno, ay, se me fue mucho. Entonces, algo también importante que hay que resaltar en este estudio antes es, digamos, la diversidad de los cerros orientales que se tienen pues actualmente. Hoy en día, aproximadamente la mitad, un poco más de la diversidad que se encuentra presente en nuestra ciudad se encuentra en los cerros orientales. Entonces, muchos de esos imaginarios colectivos que surgen desde las comunidades presentes en los cerros orientales, pues están alrededor, digamos, de esos intercambios con estos grupos de animales y plantas, también los usos y saberes que hay alrededor de ellos, ya que muchos de los pobladores, pues, relacionan no solo el uso, digamos, el uso que le dan a esas plantas, por ejemplo, para tratar diferentes tipos de enfermedades o para sus usos en la cocina o demás, sino también lo relacionan también con la diversidad y las, digamos, los cuentos que tienen alrededor de ellos. Por ejemplo, por decir alguno, hay un canto acá de un búho que es como, bueno, aquí lo llaman mochuelo, pero pues si ustedes van a los llanos, el mochuelo es otro búho diferente. Entonces, los mochuelos tienen unos cantos un poco como curiosos, entonces cuando ellos hacen unos sonidos, pues digamos, ellos lo llaman como que llaman la muerte o algo así. Entonces, digamos, también hay unas relaciones socioculturales ahí bastante interesantes en los cerros, pero digamos, esas relaciones, algo también que hay que mencionar es que esas relaciones socioculturales cambian mucho de acuerdo a las zonas que uno estudia de los cerros. Entonces, no es lo mismo, ya que es una zona bastante amplia que cubre desde el norte de la ciudad hasta un poco más allá, digamos, de norte a sur de la ciudad, digamos, las intervenciones o los intercambios que se dan entre las diferentes comunidades a lo largo de los cerros cambia, digamos, en cuanto a en cuanto a sus procesos, incluso a la diversidad presente. Hay unas zonas un poco más conservadas, hay unas zonas también donde las comunidades son mucho más partícipes, incluso en propuestas como los ecobarrios, donde hay propuestas de ciencia participativa y otros procesos donde digamos, los niveles de intercambio pues son mucho más fuertes y generan procesos, por ejemplo, de deforestación o minería ilegal para sacar, digamos, recebo y es, por ejemplo, el caso de Cerro Seco en Ciudad Bolívar.
por mencionar. Entonces, digamos, esa diversidad cohabita directamente, pero pues hoy está actualmente protegida por la Corporación Autónoma Regional, que es la autoridad ambiental competente en este sentido, donde vigila, digamos, que haya en esas zonas, incluso pues hay unos conflictos también en el caso también de urbanizaciones en los cuales la Corporación Autónoma Ambiental ha tenido que intervenir en esos procesos, pues para digamos, demoler esas estructuras, por ejemplo, por mencionar el caso de Chapinero Alto. Entonces, los cerros orientales, hay un intercambio como tal de diferentes comunidades y demás. Ya entrando propiamente digamos, en el proyecto como tal, nosotros a partir de estas lecturas que les hemos comentado, pues quisimos ubicarlo precisamente en esa zona con el fin de fortalecer esas conexiones que existen entre las narrativas rurales y urbanas, con el fin de generar no procesos de intervención, porque pues digamos los procesos de intervención requieren unos trabajos con las comunidades mucho más amplios, es como, ya se lo pongo como en términos explícitos, es como si uno tuviera su casa y viniera un extraño y quisiera demolerle una pared de su casa. Entonces pasa lo mismo, a veces esos procesos de intervención con las comunidades rurales requieren pues años de confianza, años, digamos, de mediar. Entonces, digamos que como era una comunidad inicial que nosotros no conocíamos en la vereda Fátima, cerca ahí a los Cerros Orientales, pues lo que hicimos fue revisar un poco en ese diálogo, hacer unas lecturas con ellos, participar de sus espacios y generar una propuesta más de visibilización y valoración de esas prácticas sostenibles que ellos tienen, de esos conocimientos ambientales y culturales que tienen alrededor de su territorio, con el fin de generar procesos, digamos, de identificación, digamos, de visibilización, digamos, digamos, de búsqueda de otros espacios en los cuales la comunidad se sienta propia de esta ciudad. Entonces, eso, digamos, que fue el marco, digamos, de la mirada que nosotros ofrecimos en este proyecto. Entonces, nosotros básicamente lo vimos como en tres procesos. Uno era documentar y visibilizar esas prácticas sostenibles y conocimientos ambientales. Otra era promover el diálogo y las relaciones interculturales que se podían dar entre las diferentes comunidades, de la comunidad, digamos, de Fátima y ya el conocimiento museal que nosotros tenemos y la otra es revalorizar esos saberes tradicionales y culturales que tenían ellos mismos. Entonces, a partir de ese proceso, lo organizamos como en un proceso metodológico. Lo primero que hicimos fue reconocer el territorio, ya que pues inicialmente, pues a pesar de que nosotros teníamos un conocimiento de la biodiversidad propia de los cerros, pues hay otras miradas que a veces permanecen invisibles ante nosotros. Entonces lo que hicimos fue primero reconocer, digamos, cómo ellos interpretan o cómo ellos visualizan esa biodiversidad a través de un ejercicio de cartografía social. En ese caso, nosotros nos ayudamos con un colectivo que, digamos, es directamente relacionado con esos temas de cartografía social para hacer un mapeo comunitario, no solo de elementos naturales, sino también de elementos históricos y culturales que hay alrededor de la zona. Entonces, prácticamente partíamos de una pregunta orientadora, que era cuáles son esos lugares, eventos y elementos naturales y culturales más representativos de esa comunidad. ¿Cuál era yo luego vi otro proceso que fue la conexión natural con ese espacio. Entonces, a partir de ya esa lectura inicial que realmente pues llevó bastante tiempo, ya que a veces hay que tener en cuenta en estos procesos comunitarios el tema de la confianza. Entonces, a veces es algo que se obvia, no es como a veces pasa un poco en las institucionalidades que van a intervenir y ya creen que socializar y dar unas reuniones es básicamente como un proceso de intervención y ya, sino que a veces esos procesos de confianza requieren tiempo, como, y más si uno, digamos, no ha participado entre esos procesos. Entonces es como de pronto una recomendación que sí hay que tener en cuenta cuando uno va a plantear este tipo de proyectos, es
direccionarlos de pronto en comunidades que uno lleva cierto tiempo, cierto conocimiento para mirar cuáles son las necesidades y no partir como de también de unos proyectos en cero en los cuales pues uno no desconoce cuáles son las dinámicas o necesidades que realmente tienen esos habitantes y no plantear como proyectos que a veces pueden no ser eficaces en el tiempo. Eh, y pueden desaparecer, que es lo que a veces pasa mucho dentro de los proyectos comunitarios. El segundo proceso fue una conexión natural con el espacio. Para ello sí realizamos ya unos talleres de co-creación comunitaria. Entonces tomábamos ciertos elementos, digamos, que ellos tenían. Cabe decir que ellos ya tenían como unas organizaciones de base alrededor de prácticas sostenibles como temas de permacultura, agricultura urbana y demás. Y lo que hicimos fue crear unos talleres en los cuales hubiera ciertos elementos que podrían ser interesantes desde lo museal, porque al final lo que queríamos plantear era una propuesta museográfica. Entonces, tomamos ciertos elementos de esa diversidad natural y cultural presente y generar procesos de interacción. Inicialmente, pues, se enfocó mucho como en el tema de las plantas, dado el tiempo y las intervenciones que se tenían que hacer. Entonces, digamos que eso fue como digamos, primera como introducción con esas conexiones naturales que suceden dentro del territorio. Y ya posteriormente surgió una tercera fase que era los tejidos y saberes construyendo nuestro entorno. Entonces ya era una propuesta museográfica en torno a la exposición, a la creación de los elementos de la exposición que íbamos a mostrar museográfica, que era una exposición itinerante. También desarrollamos un podcast donde a través de una metodología de historias de vida tratamos de relatar un poco la historia de la vereda y a través de ciertos registros audiovisuales o fotografías que alimentaron un poco también la propuesta museográfica. Entonces, ahí nos preguntamos, bueno, cuáles son realmente esos elementos o prácticas sustentables que están conectadas directamente con esa diversidad y que son valiosas para mostrar dentro de la propuesta museográfica. ¿M? Entonces, la zona de estudio, como ustedes pueden ver, es esta. Está localizada en la localidad de Santa Fe, precisamente dentro de los Cerros Orientales. Aquí, pues, pueden ver una panorámica. Son básicamente casas, pues, prácticamente casi dentro de un bosque que tiene ciertos elementos nativos, ciertos elementos también de esa época de reforestación de los cerros. Entonces, digamos que la comunidad cohabita ahí, tiene ciertas prácticas sustentables ahí que más adelante les voy a comentar. Entonces, básicamente hay 40 familias ahí habitando. No tuvimos también como también pues en términos de recursos, también en términos de intercambio, hay ciertas limitaciones dentro de las comunidades y es que a veces son como algunas familias son reacias como a reunirse dentro de esos procesos, pues de pronto los que ya tienen trabajo con comunidad lo entenderán, digamos, no pudimos tampoco intervenir sobre las 160 personas que habitan, hay muy pocas personas que son menores de edad, entonces también mm, a la hora de, digamos, de también cuando se empezó inicialmente ese proceso, digamos, de conocimiento de las personas que habitaban en la vereda, pues tampoco era como, había muchos elementos para formular talleres enfocados en poblaciones infantiles. Entonces, digamos, aprovechábamos mucho como el tema de las ferias comunitarias que hacían alrededor de las comunidades y un poco estudiar también la parte de, digamos, de cómo hacían esos procesos digamos, de intercambio entre ellos con otras organizaciones de base, especialmente universitarias, que eran las que intervenían ahí. Entonces, con base en eso, pues tratamos de, digamos, de como de nuclearizar un poco no solo el tema de las intervenciones con los talleres, sino también el tema del podcast, ya que pues también a nivel de producción y demás, solo podíamos tomar tres personas específicamente que a través de sus historias de vida nos contaran, nos relataran un poco la historia de la vereda a lo largo del tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, pues son casas, pues no
construidas con materiales reciclables, ya que muchos tienen prácticas suburbanas. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo de la vereda? Ahorita si quieren al final de la presentación muestra una herramienta que creamos. ¿Qué ha pasado al inicio? Ellos llegaron por un proceso, digamos, de reforestación de los cerros, apoyados por un instituto que era el Inderena en los años 20-30, y posteriormente fueron, digamos, teniendo otras prácticas de orden agrícola y de orden pecuario, especialmente cría de cerdos, cría de gallinas, que algunas las mantienen, los cerdos sí por orden de la CAR tuvieron que quitarlos. Y posteriormente, pues debido a, digamos, a la presión, digamos, de la misma ciudad y demás, y a las necesidades económicas, también hay que entender, ellos tuvieron que adaptar ciertas prácticas también de su urbanismo. Entonces, son recicladores, vendedores ambulantes, celadores, digamos, cuidadores de niños. También el nivel, digamos, educativo también es muy bajo. Generalmente alcanzan la primaria, máximo el bachillerato. Generalmente tienen entre uno a dos hijos, ¿sí? Especialmente, digamos, las poblaciones entre los 20 a 40 años. Pero ya los jóvenes, algunos no tienen todavía hijos, pero pues ya están teniendo una formación educativa mucho más amplia a nivel universitario. Entonces, en ese ejercicio del ejercicio de cartografía social encontramos, digamos, todo eso, todos esos procesos de interrelación. Eso lo documentamos a través de un proceso. Si quieren, voy a salir un poco de la presentación. Lo documentamos a través de una herramienta que era un tema, como una herramienta de línea en el tiempo, donde se documentó como todo el proceso, no solo tomando fuentes primarias, sino también fuentes secundarias. Entonces, las fuentes primarias fue ya pues un proceso, digamos, con las comunidades de diálogo, de interacción y demás. Y el otro proceso secundario fue buscar bibliografía aparte que relacionara un poco ese proceso. Entonces, documentos escritos, tesis, archivo histórico. Entonces tuvimos que ir al de Archivo Bogotá, del Museo Bogotá, al archivo distrital acá, encontrar algunas fotografías, y con base en eso nosotros documentamos toda una herramienta alrededor de ese proceso. Eh, Ahorita digamos que se los comparto, esa herramienta. Y alrededor de eso, pues diseñamos también como un proceso de intervención. Esto es pequeño video que hicimos de ese proceso, donde caminamos el territorio, nos mostraban cuál fue la primera casa y demás. No hay registro de audio del video, por si acaso. ¿No hay audio? Qué pena, ya reviso a ver qué puede ser. Ya, listo, ya. Gracias, qué pena con ustedes. El Museo de la Salle fue ganador de la convocatoria del Portafolio Digital de Estímulos 2024 del Instituto Digital de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Bogotá, con el proyecto Tejiendo Saberes, Narrativas Rurales de la Vereda Fátima. Hoy nos encontramos acá desarrollando una actividad relacionada con la cartografía social de este territorio. Esto es importante que la ciudadanía conozca a lo largo de todo este proceso cómo la ciudad va más allá de lo urbano y hay unas personas habitando dentro de estos espacios rurales con unos saberes y prácticas, y eso es lo que buscamos alrededor de este proyecto. Es por ello que el Museo de la Salle, a través de la beca museográfica para vivir juntos, busca visibilizar estos saberes que tienen estas comunidades y darlas a conocer a la ciudadanía. Bueno, entonces, digamos, ¿qué notamos de pronto dentro de ese ejercicio de cartografía social?
notamos que, digamos, hay unas necesidades y situaciones problemáticas mucho más allá, digamos, de lo, digamos, de lo visible, sí, digamos, de las necesidades económicas que puedan tener las comunidades, de las necesidades sociales, digamos, falta de servicios públicos, falta, digamos, de apoyo económico, falta, digamos, de procesos, digamos, de intervención educativa o de educación ambiental como tal dentro de esos procesos, falta de acompañamiento a veces de los procesos de intervención en la agricultura que ellos realizan o en los procesos de restauración ecológica que ellos realizan. Más allá, digamos, de estos procesos, nosotros, pues dentro del proyecto y dentro de esa mirada, encontramos que también ellos buscaban mucho como esa visibilización de la comunidad y esas prácticas que ellos realizan, ya que pues incluso yo cuando pues, se estaba realizando el proyecto, pues no conocíamos mucho pues esta comunidad, cuánto llevan todo este tiempo habitando en la ciudad, a pesar de que están habitando desde 1910. También, pues, además también tener en cuenta que son barrios no legalizados, precisamente porque hay una ley que es la de la Corporación Autónoma Regional que no permite legalizaciones en estas zonas protectoras de los cerros orientales. Entonces, digamos que también hay una necesidad de visibilización de esas comunidades inicialmente y creo que es algo que ellos más solicitan. ¿M? El otro es como un fomento del diálogo y conexión entre las comunidades. Entonces, ellos siempre buscaban espacios, sean dentro de los procesos comunitarios que ellos realizaban, entre las comunidades urbanas y rurales que ellos tenían. Eh, entonces, por eso creaban como estos tipos de movimientos universitarios, de voluntariados que ellos tenían, con el fin de que, digamos, de que esos saberes que ellos tenían perduraran en el tiempo y también como una especie de colaboración dentro de las prácticas sostenibles. Entonces, en el tema de la huerta, que fueran a ayudar a sembrar, que pues fueran las gallinas, también utilizaban herramientas de narrativas, de crónicas, pues para expresar un poco los saberes que hay alrededor del territorio y también el reconocimiento de esos saberes tradicionales. Entonces, ellos lo apoyan mucho, digamos que se creen espacios como ferias. Entonces, esas ferias que ellos toman para promocionar sus productos, para la venta, no solo, digamos, como una forma de sustento, ya que, pues, digamos, pues de pronto es bien sabido, pues, que no se colecta mucho dinero alrededor de estos procesos. Entonces, lo hacían como una forma de intercambio en la comunidad, como para revitalizar la comunidad. Entonces, a lo largo, digamos, de todo el proyecto, ellos organizaron alrededor de tres ferias, alrededor de, de este año 2024, en las cuales, pues nosotros estuvimos ahí como participando de esos intercambios que ellos tenían. Entonces, para ello, ya después de hacer ese proceso de cartografía, de lectura, de eso, se plantearon esos talleres de co-creación comunitaria. Uno fue alrededor de los tintes naturales. Entonces tomábamos algunas plantas que ellos tenían, sean exóticas o sean, digamos, nativas, y se fabricaban los tintes y con eso, pues ellos representaban un poco su biodiversidad y sus procesos que estaban teniendo en la vereda, sus representaciones culturales. Eh, el otro proceso, el otro taller que realizamos fue alrededor digamos, del reconocimiento de los olores, los sonidos, los paisajes que hay alrededor de ellos. Entonces, digamos, ese como especie como de reconocimiento de la biodiversidad que habita y también utilizando después, posteriormente, una herramienta que era se utiliza mucho en los museos de historia natural, que era el tema de los herbarios. Entonces, fabricamos unos herbarios personales con ellos. Y el otro taller que desarrollamos con ellos fue un taller ya de tejido. Entonces el tejido, digamos que nos ayuda como mientras uno va tejiendo, como hablando, como se llama popularmente, mojando la palabra, para, digamos, hablar un poco de esas problemáticas y eso, y también liberar un poco ese estrés. Algo que también fue muy interesante del proceso es que participan muchas personas que vienen de la ciudad. Entonces, como que también buscan como refugio estos espacios para poder
digamos, sentirse un poco, digamos, alivianados de esta carga que se llevan las ciudades. Entonces también fue interesante también ver esos procesos también de intercambios que se sucedían entre las mismas comunidades que habitaban la zona y las personas que venían desde afuera, eh, pues a participar de los procesos. Entonces, eso, pues algunas fotografías de esos talleres de co-creación comunitaria, donde hicimos los tintes, los tejidos, los herbarios personales y, digamos, tomamos también algo interesante, estos elementos para después construir la propuesta museográfica, que digamos que también es interesante como en estas propuestas dar voz un poco a las comunidades, a sus productos, como una especie de museología colaborativa también con las comunidades, para que ellos se sientan un poco identificados y que tampoco la propuesta nazca totalmente del museo. Entonces, digamos que fue interesante también utilizar como productos lo que ellos representaban, eso dentro de eso. Algo bien interesante también, por ejemplo, en el taller de herbarios personales es que pues les enseñamos un poco cómo a colocar las plantas, a fijarlas y demás, pero ellos representaban un poco también a través de sus saberes para qué utilizaban esas plantas. Entonces, para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, para el insomnio, bueno, digamos que eso también como que fue interesante también todos esos conocimientos que pues en algunos están reportados en la literatura, en algunos textos como el texto de la vegetación de la CAR, pero algunos usos no están reportados. Entonces, por ejemplo, ellos utilizaban la pepa del aguacate para tinturar, cosas así que a veces también para las personas no es muy bien conocido como estos conocimientos que ellos utilizan alrededor de, digamos, de la diversidad de la zona. Entonces, esto también es otro video que hicimos, contando un poco la experiencia, no solo también desde la visión de las personas participantes, sino también desde las talleristas. Hola, mi nombre es Paula Llopazo, soy estudiante de Ingeniería Forestal y en el día de hoy estuve acompañando un taller aquí en la vereda Fátima con el montaje de muestras botánicas de las plantas que se tienen aquí, pues que tiene la comunidad. Hicimos la actividad de pues bajar las muestras, de que ellos mismos pudieran fijarlas en las cartulinas, que también a partir de esto ellos pudieran tener una conexión más, pues, más profunda con las plantas. En cuanto a, no sé, tocarlas, olerlas, generó como una interacción, una conexión mucho más fuerte con el entorno en el que ellos se encuentran. Y también algo importante es como el intercambio de conocimientos que se generó, porque pues ellos aquí decían como no, esto lo usamos que para tener los zapatos, para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, y como esos usos son muy importantes, pues para también para la ciencia, entonces una actividad muy, muy chévere. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María Patiño Sánchez, yo soy artista y en esta ocasión tuve la oportunidad de trabajar con la vereda en dos talleres, uno sobre tintes naturales y otro sobre tejidos. Junto con la comunidad, nosotros pude ver todo lo que ellos tienen, aprender de sus cultivos, aprender de sus plantas, sino que en un intercambio pude explorar qué tinturas se pueden conseguir desde lo que hay acá y asimismo cómo lo podemos utilizar para hacer distintas trenzas y vimos cómo pueden ser utilizados de manera decorativa como utilitaria en distintas cosas que necesitemos. Hola, mi nombre es María Camila Mezquita, soy de la vereda Fátima. Participé en el primer taller de tintes artesanales y la verdad la experiencia fue muy buena. Y hoy aprendí a manejar las trenzas que se hacen con lana, a cómo tinturar la ropa, a cómo manejar los tintes. Nosotros en el primer taller hicimos romero con bicarbonato, con sodio y solito y conocimos las tres tonalidades que daba cada cosa que hacíamos. Antes no sabíamos cómo teníamos que sacar las plantas, pero no sabíamos manejarlas, no sabíamos sacarle los colores y pues con este taller hemos aprendido a sacar tipo de tintes con las plantas naturales de acá en la vereda. Bueno,
Y entonces eso fue parte, digamos, de ese proceso. Y el otro proceso que nosotros desarrollamos también, incluso inicialmente, dado las etapas, digamos, de producción, fue esa tercera fase, digamos, de ya elaboración y, digamos, de reconocimiento de esos saberes. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un podcast apoyado pues por un equipo sonoro audiovisual de la Universidad de los Andes, donde desarrollamos tres historias de vida alrededor de la vereda. Entonces utilizamos, digamos, usamos como recurso sonoro, audiovisual, digamos, todos los elementos que hay alrededor de la vereda, no solo la voz de las personas o de los habitantes que hay dentro del territorio, sino también elementos también de las aves, de las plantas, del ruido de la ciudad y demás, de las labores que ellos realizan, pues para realizar, digamos, todo el proceso de producción sonora alrededor de la vereda. Entonces, con doña Elvira, que es la persona inicial en el origen de Fátima, ella nos contaba el origen, digamos, inicial de la vereda, cómo fue ese proceso de colonización, cómo ellos llegaron sus padres inicialmente en esa época con Doña Gladys, ya fue como todo ese proceso, digamos, entre los años 60 a 2000, un poco, incluso actuales, un poco de cómo así fue ese proceso, digamos, de la llegada de los servicios públicos, de ese proceso de interrelación cuando empezaron a llegar las instituciones, las resistencias, digamos, todo ese proceso, digamos, de conformación de los primeros grupos comunitarios, de esas labores también que fueron cambiando un poco de la labor agrícola, las labores urbanas. Y el tercer episodio pues ya habla de Jason. Jason ya es un joven, ya digamos, él estudia actualmente, está estudiando gestión ambiental, ya él digamos que lidera algunos procesos comunitarios dentro de la vereda, como también lidera también la producción de algunos productos. Entonces también como la vereda se visualiza en un futuro, ¿sí? Digamos que esa es la proyección a futuro. Entonces lo que quisimos contar a través de esas tres historias de vida fue un poco esa proyección documental de la vereda. Entonces, si desean escuchar estos episodios, escanean el código QR, está montado en Spotify, lo buscan como Tejiendo Saberes Narrativas Rurales de la Vereda Fátima. Digamos que por tiempo, más o menos cada episodio dura entre 6 a 8 minutos, entonces pues cuando tengan tiempo, estén, digamos, en sus labores, pues un gusto que lo puedan escuchar. Es un trabajo muy interesante desde todo índole. Y también pues tuvimos la oportunidad también de trabajar también con las comunidades. Hicimos también un proceso inicial también de que ellos pudieran escucharse y verse y hacer como también un proceso, digamos, de colaboración entre ellos para modificar ciertas partes del podcast y demás. Entonces también fue muy interesante esos procesos de intercambio. Y digamos que por último, ya digamos por temas de tiempo, eh, ya creamos toda una propuesta museográfica. Entonces, digamos que eso fue un desafío fuerte porque nuestra meta era también llevar la propuesta museográfica a la vereda. Entonces, teníamos que tener como unas estructuras móviles que pudiéramos desarmar y armar, elementos que fueran también fáciles, que no pesaran tampoco tanto, pues porque tocaba subir pues una ladera, una montaña bastante grande. Entonces, lo acompañamos también con un tráiler que ahorita se los compartiré, fotografías de la zona que habíamos tomado. Está ubicado prácticamente como en tres zonas en específica, elementos representativos de cada una de estas personas que contamos la historia de vida. El televisor proyectaba el tráiler y también había como elementos de algunos textos que contaban un poco como el sentir de las personas de la vereda. Entonces, también digamos, se incluyó algunos elementos que comentaba, el tema, por ejemplo, en la vereda se montó con las plantas que ellos habían realizado, con los tejidos que ellos habían realizado para mostrarlo. Ellos mismos, cuando se hizo la presentación en la Noche de Museos del año pasado, ellos mismos hacían el proceso de, digamos, de mediación, hablaban con las personas que vinieron, invitamos un grupo musical también de la misma partícipe de la vereda para que, pues, digamos que hubiera también un proceso ahí de acompañamiento. Entonces fue muy interesante también como ese proceso de ellos ya en la intervención dentro del espacio de la Noche de Museos acá en Bogotá.
Y pues este es el tráiler que hicimos de la vereda de esa propuesta. Toda la carretera hasta que yo llego allá. Entonces cuando yo llego allá les digo, buena, buena, buena. Ah, llegó la abuela, llegó la abuela. Yo seguí el colmo de mis padres, a trabajar, sin descanso. Así estoy haciendo. Mi padre me enseñó a la tierra y yo voy para la tierra. Como en una palabra, ¿qué es Fátima para usted? La vida para mí, el oxígeno y la vida. No, sin aire no vive, sin agua no vive, sin viento no vive. Yo soy feliz. Yo soy feliz. A mí me gustaría decirle a la gente de abajo, conservemos nuestras plantas, ayudemos a sembrar. Realmente el asfalto no nos ayuda en nada y los invitamos, así sea, siembre una cebolla, siembre un tomate y se va a sentir satisfecho. Hay un cambio que se debe dar, sí, a nivel personal, espiritual, de pensamiento, que ya es inminente. Por un momento, déjeme llevarlo a Fátima. Un lugar que vive y resiste por medio de un gran tejido de saberes actuales y ancestrales. La próxima vez que usted esté en el centro o vaya en carro por toda la circunvalar, recuerde que mirando hacia los cerros hay toda una comunidad que está cuidando la montaña que es vital para usted y para mí. Que tenemos que mirar hacia el futuro y que el futuro está en el campo. Tejiendo saberes. Narrativas rurales de la vereda Fátima. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Pues de pronto, bueno, digamos para un poco finalizar un poco la herramienta, si quieren darme un minuto. em, la herramienta que nosotros desarrollamos, también un poco contando este tema de la cartografía que hicimos. Entonces nos apoyamos en mucho material. También, ¿no? Y sí que ahorita también directamente les comparto el enlace a través del grupo de WhatsApp o por algún medio se lo hace llegar a Eric o a Noelia para que ustedes también lo visualicen. Contamos un poco también la historia. Este fue el proceso de la herramienta que nosotros desarrollamos, donde pues uno cuenta un poco el periodo, nos apoyamos en fotografías, alguna información adicional que tomamos de la vereda, de la misma reconstrucción, cuando llegó el agua, el tema de las organizaciones, la plantación, por ejemplo, cuando llegó el retamo espinoso, que fue un proceso muy invasivo ahí alrededor de la vereda, cuando llegó la Virgen. Entonces, también para que lo visualicen, fue un proceso bastante también interesante hacer este proceso también de recopilación fotográfica alrededor pues, de la vereda. Entonces, digamos que eso fue un gusto compartirles el día de hoy. Cualquier duda o pregunta, pues me pueden escribir a mi correo. También quería agradecer en el marco de este proyecto pues al Museo de la Salle, al decano Carlos Eduardo, a mis compañeras María Camila y Juliet, también a todo el equipo que hubo detrás de la vereda. Digamos que un proceso más aproximadamente como de 10 personas participando, al equipo sonoro que hubo detrás desde la Universidad de los Andes en cabeza de Jason. Entonces, y también, pues, digamos, a las organizaciones de base que hubo alrededor de la vereda, a pioneros ambientales, Juanía Aguara, también a Coberea Fátima y también a los, digamos, financiadores del proyecto, que fue el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y con asesoría del Museo de Bogotá. Entonces, muchas gracias. Gracias, William, por la presentación. Además, mostrándonos cómo somos parte de un espacio
que no es solamente nuestro edificio donde estamos, sino también de nuestra comunidad. De hecho, me hacía recordar este tema del uso del aguacate, nosotros le decimos palta, Falta, sí. para marcar la ropa. De hecho, se hace con una agujita, mamá lo hacía. Entonces, estos aprendizajes comunes que se van transmitiendo y que son parte de nuestra vida y que nos reflexiona que somos todos una gran comunidad, ¿no? Y qué trabajo tan bonito el que ustedes han realizado y además nos da un reto a los otros que estamos quizás más metidos en el mundo científico o en el mundo de ver las cosas por las cosas, de entender de que es parte de un contexto y una cultura. Así que te tomo el reto también para que podamos en pronto también estar mostrando nosotros actividades de este tema. Abro la sesión para preguntas o comentarios de esta excelentísima presentación que nos ha hecho don William Andrés Álvarez. No sé si habrá algún comentario, alguna pregunta. Si quieren hacerlo con el micrófono, nos lo piden. Sí, hay una pregunta de Minerva. Por favor, Carlos, si le das el micrófono. Minerva. Creo que el sonido de Minerva se estaba acoplando. Sí, de pronto tenía dos dispositivos. Sí. No, sí, algo, pues la puede escribir y con gusto se la contesto. Sí, o si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario que realizar. Cuando no hay preguntas es que quedó todo o quedaron asombrados. Uy, Minerva, creo que estás acoplándose un poco el sonido de tu audio. Yo sí tengo una pregunta muy concreta Claro, y es, ¿por qué esta comunidad? Está bueno, cercano, eso es, en teoría, a la universidad, sí, relativamente cerca de la Candelaria. Bueno, los que sí. conocen Bogotá, la universidad está en la Candelaria y esto es hacia el monte que está ahí cercano a la universidad. Pero quizás una pregunta muy puntual, ¿no? Sí, claro. No, eso digamos que tiene varias aristas realmente, Eric, porque digamos, pues la convocatoria digamos que también no es de muchos recursos económicos. Entonces también el tema de trabajar de pronto con las comunidades, también había como otras propuestas de trabajar con otras comunidades, pero digamos que también la dificultad de movilizarnos de un lado al otro, ¿sí? También de tema de la movilidad, pues es complejo, entonces también nos facilita eso. También como pues la universidad, digamos que el museo está muy relacionado pues con el tema de los cerros, de la diversidad de los cerros, también era como mucho más factible un poco unir, digamos, la propuesta museal a los pobladores, también queríamos que los pobladores pues estuvieran partícipes de algunos procesos del museo, también pues como al inicio comentaba, pues tuvimos que hacer como procesos de intercambio iniciales, como ir a las reuniones que ellos plantean, entonces también por eso, y también, digamos, otro factor que se tuvo también en cuenta, y tenemos que fue el tema de entrada incluso a la comunidad, fue que ya la universidad ya tenía algún proceso desde promoción universitaria con la comunidad, desde el tema de los voluntariados que ellos manejan. Entonces, digamos que eso, todos estos elementos que tuvimos que tener en cuenta, pues, digamos, para direccionar el proyecto allá, además que también hay que tener en cuenta que no todas las comunidades son como tan abiertas a realizar ese tipo de procesos y demás, entonces también eso fue algo que también se tuvo en cuenta, que ellos también facilitaran el desarrollo de ese proyecto allá dentro de su territorio. Gracias, Julián. Algo que va a ser fundamental es que puedan sistematizar el proceso para llegar con la comunidad más allá del caso en concreto, porque nos va a poder ayudar a otros a tomarles de ejemplo cómo es estos procesos de interrelación con comunidades. Creo que todos estamos con comunidades que pueden trabajar como lo que han hecho ustedes y creo que la experiencia de ustedes puede abrirnos un camino nuevo que es poco explorado. Conozco pocos trabajos de museos, por lo menos dentro de la red de la congregación que han trabajado con la comunidad y el de ustedes es además emblemático en la medida que también están recuperando saberes que se contrastan con lo que los hermanos 100 años atrás también deben de haber recolectado en la misma zona. Probablemente vieron el proceso de poblamiento en esta zona, así que creo que es un tema de ganar, ganar.
No sé si habría alguna otra pregunta o comentario para William. Pues no veo ningún comentario más allá de las felicitaciones por parte de Noelia, que representa una valiosa inspiración para que los museos fortalezcamos nuestro compromiso en el trabajo comunitario, como dice Noelia. Am, Agradecerles a todos por su participación. Mañana tenemos nuestra última sesión de estas charlas que hemos tenido casi todo el mes, cerrando el mes. Así que desde ya los invito a que participen y agradecido, William. Ya espero estar No, pronto con ustedes muy ustedes y amables por la compartir. invitación. No, cualquier cosa, ahí quedo atento, cualquier Y estamos programando ya el pregunta. encuentro pronto de museos, así que ya nos veremos en algún sitio probablemente. Dale. Claro, por supuesto. Gracias, muy Un abrazo, amables. gracias a todos y nos vemos. Abrazo. Feliz. Cuídense un montón. Chao, chao.